Capítulo 1. La Escuela de los Secretos. Era una mañana calurosa en San Felipe de los Robles, un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de maíz que parecían no tener fin. Daniela, con sus 14 años y una curiosidad insaciable, caminaba apresurada por los pasillos de la secundaria. Las paredes estaban cubiertas de carteles de eventos pasados y fotografías en blanco y negro de antiguos alumnos. Pero lo que más llamaba su atención era el mural pintado en la pared principal, al lado de la entrada. El mural, colorido y vibrante, representaba escenas de la historia local. Mostraba la fundación del pueblo, la llegada de los primeros colonos y, por supuesto, lo más importante para los habitantes del lugar, la creación de la escuela, que había sido un hito para el desarrollo de San Felipe. Sin embargo, para Daniela, algo parecía estar mal. Pasaba todos los días por ahí, pero algo en esa pintura la incomodaba. No era la calidad artística, que de hecho era impresionante. Era como si el mural contuviera algo más de lo que parecía. Sus ojos se fijaban en ciertos detalles, símbolos que parecían estar fuera de lugar entre las figuras históricas, elementos que no tenían sentido. Pequeños signos, casi invisibles, que solo podía notar cuando se acercaba. Algo como un código secreto escondido a plena vista. ¿Qué será esto?, murmuró Daniela, acercándose a la pintura mientras el resto de los alumnos se dispersaba hacia las aulas. Estaba sola, como siempre. No tenía muchos amigos, y su mejor amiga, Sofía, siempre le advertía que no se metiera en problemas. Mejor deja las cosas como están, decía Sofía siempre que Daniela se emocionaba con algún nuevo misterio. Pero Daniela no podía evitarlo. Algo en el mural la atraía, como una voz lejana que le decía que estaba cerca de algo importante. Observó a una figura solitaria, un hombre con sombrero, en la esquina izquierda del mural. Alrededor de él, había un patrón extraño, líneas que se cruzaban en ángulos inusuales y pequeños círculos, como si fueran blancos. Cuando sus ojos se fijaron en esos círculos, una extraña sensación la invadió. Era como si estuviera mirando algo más que solo pintura y paredes. Como si esos símbolos tuvieran un propósito más grande, algo oculto. Con el corazón acelerado, Daniela tocó suavemente el mural, buscando algo real. Fue entonces cuando sintió algo frío y metálico bajo su mano. Asustada, retiró la mano rápidamente, como si hubiera tocado algo prohibido. Miró al lugar donde había tocado, detrás de una de las figuras, una pequeña grieta en la pared. Sin dudarlo, tomó una piedra del suelo y la usó para presionar la grieta, haciendo que un trozo de papel cayera al suelo. Daniela miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Rápidamente recogió el papel, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Desdoblando el papel con cuidado, leyó en silencio: la verdad está bajo la sombra. ¿Qué significa esto?, pensó, frunciendo el ceño. Las palabras parecían simples, pero algo en ellas hacía que su mente se acelerara, como si estuviera a punto de descifrar un enigma que podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba, la verdad está bajo la sombra? Miró el mural nuevamente, tratando de entender, tratando de encontrar la clave para aquello. Pero el mural parecía tan inocente, tan perfecto, como una obra de arte común. ¿Por qué escondería algo tan importante? La campana sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Daniela guardó el papel rápidamente en su bolsillo, su corazón latiendo más rápido. Necesitaba salir de allí antes de que alguien la viera. Corrió hacia el salón,
pero la sensación de haber encontrado algo más grande de lo que podría comprender seguía atormentándola. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Y por qué estaba escondido en ese mural, por donde todos pasaban sin siquiera notarlo? En la clase, se sentó rápidamente en su lugar, tratando de concentrarse en las palabras de la maestra, pero su mente estaba lejos de allí. Las imágenes del mural, los símbolos, la frase enigmática. Todo giraba en su cabeza. Miró a Sofía, sentada a su lado, y la vio jugando con su celular, sin percatarse del torbellino que pasaba por la mente de Daniela. Estaba claro, tenía algo importante entre manos, y eso solo aumentaba su curiosidad. En el receso, Daniela no pudo resistir. Escapó hacia el pasillo, buscando más pistas. Decidió que tendría que volver al mural, examinar cada detalle y, tal vez, encontrar más mensajes ocultos. Algo le decía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que había sido intencionalmente olvidado o ignorado. Mientras caminaba apresurada por los pasillos, Daniela pensaba en todas las posibilidades. ¿Qué podría haber detrás de ese mural? ¿Quién lo pintó? ¿Por qué escondería un mensaje tan importante ahí, en medio de una obra pública? Sentía que algo estaba siendo silenciado, una historia que nadie quería contar. Miró por la ventana, observando las sombras que se formaban en la escuela. Era un día caluroso, pero a medida que el sol se movía, las sombras parecían cambiar de forma, como si también guardaran secretos. Tal vez esa fuera la pista. Tal vez las sombras fueran la clave para entender todo. Daniela sonrió para sí misma, ya decidida. Necesitaba regresar al mural, necesitaba descubrir más. Era como una chispa que comenzaba a arder dentro de ella, una chispa que no podría apagarse hasta que todas las respuestas fueran encontradas. Escuchó pasos acercándose y rápidamente se escondió en la puerta de la sala de profesores. Por un momento pensó en contarle a Sofía lo que había descubierto, pero pronto desechó la idea. No podía hablar de algo tan grande sin más pruebas. No sabía lo que encontraría, pero sí sabía que recién estaba comenzando. Con el papel aún guardado en el bolsillo, se dirigió hacia el salón, con la sensación de que algo mucho mayor la esperaba. Algo que nunca habría imaginado. Pero cuando entró al salón, una extraña sensación la invadió. Algo había cambiado. Como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Y, antes de que pudiera sentarse, vio la figura de un hombre conocido, al fondo del salón, observándola con una mirada penetrante. El profesor de historia, Tomás Villalobos, parecía saber algo que ella aún no sabía. Capítulo 2. Sombras en el aula. La campana sonó de nuevo, interrumpiendo el susurro constante de las voces en el pasillo. Daniela se detuvo un instante frente a la puerta del salón de clases. Su mente aún daba vueltas al misterioso papel que había encontrado en el mural. La verdad está bajo la sombra. Esas palabras seguían resonando en su cabeza, como un eco lejano que no la dejaba en paz. No podía concentrarse, no podía dejar de pensar en lo que estaba empezando a descubrir. Cuando cruzó el umbral del aula, se encontró con la mirada fija del profesor Tomás Villalobos. Él estaba al fondo de la sala, cerca de la pizarra, como si la estuviera esperando. La manera en que la observaba, con una intensidad que casi parecía predestinada, la hizo sentir incómoda. Los demás alumnos estaban sentados en sus lugares, ajenos a la tensión que empezaba a acumularse en el aire. Tomás Villalobos era un hombre de aspecto serio y austero. De complexión delgada, siempre vestía de manera impecable,
con camisas blancas y corbatas discretas. Sus ojos, aunque suaves en su expresión, siempre parecían medir todo a su alrededor. Era el tipo de profesor que nunca perdía el control de la clase, un hombre respetado por todos, pero que rara vez sonreía. Daniela se sentó en su lugar, tratando de no atraer la atención. Miró de reojo a Sofía, que estaba sumida en su celular, como siempre. Pero algo en su interior le decía que hoy no podía ignorar lo que sucedía. Algo importante estaba en marcha, algo que no podía dejar pasar. La idea de enfrentarse al profesor Villalobos le producía un extraño escalofrío, pero también una curiosidad que no podía apagar. El profesor comenzó su clase de historia como siempre. Hablaba de las tradiciones locales, de cómo la comunidad había crecido alrededor de la escuela, pero su voz sonaba distante, como si todo fuera parte de una rutina que no lograba conectar con Daniela. Mientras él hablaba, ella no podía evitar mirar hacia el mural que estaba justo afuera, detrás de la ventana del aula. Era como si una fuerza invisible la empujara a ir allí, a descubrir más, a entender qué significaba todo eso. Durante la clase, Daniela trató de concentrarse, pero las palabras del profesor se desvanecían en su mente. En su lugar, los símbolos del mural y el mensaje en el papel se apoderaban de su mente. Cada vez que miraba al profesor, se preguntaba si él sabía algo que ella no sabía, si estaba involucrado de alguna manera. La sombra, pensaba, ¿qué significaba eso? ¿Era él parte de la sombra que ocultaba la verdad? La clase avanzó lentamente, pero de repente, algo cambió. El profesor Villalobos detuvo su charla y se dirigió directamente a Daniela. El silencio que se hizo en el aula fue casi palpable. Todos los ojos se posaron sobre ella, y por un momento, Daniela se sintió como si estuviera atrapada en una jaula de miradas. Daniela, dijo Villalobos con su tono habitual de voz firme, pero algo en su expresión cambió. Parece que no estás muy atenta hoy. ¿Tienes algo en mente que quieras compartir con la clase? El aire se tensó. Daniela sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Por qué le preguntaba eso? Sabía que no había hecho nada mal, pero la forma en que lo dijo, como si la estuviera observando más de cerca, la puso en alerta. ¿Había algo en su comportamiento que lo había delatado? Lo siento, profesor, respondió rápidamente, tratando de no mostrar su nerviosismo. Solo estaba pensando en algo que vimos en la clase pasada. Villalobos la observó fijamente, como si estuviera decodificando sus palabras. Algo que viste en la clase pasada, repitió. ¿Estás hablando del mural? Daniela se sobresaltó. ¿Cómo sabía? Había sido tan discreta al respecto. No había hablado con nadie de lo que había encontrado, no había comentado nada sobre el mural ni sobre el papel. Pero Villalobos parecía saber exactamente de qué hablaba. Una ola de ansiedad la invadió. Sí, dijo ella finalmente, con voz baja. El mural. Me llamó la atención. El profesor asintió lentamente, sin dejar de mirarla. Es una obra interesante, ¿no?, dijo, como si no estuviera hablando de un simple mural, sino de algo mucho más profundo. Un mural que guarda secretos. Pero esos secretos, como bien sabes, deben permanecer en las sombras. El aire en el aula se volvió denso. Daniela no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estaba sugiriendo que el mural tenía secretos ocultos? ¿Que la sombra que tanto mencionaba, era algo más que una simple metáfora? Ella miró al profesor con los ojos entrecerrados, intentando leer sus intenciones. ¿Por qué le estaba diciendo todo esto? ¿Era una advertencia o un desafío? El resto de la clase continuó, pero para Daniela,
el tiempo parecía haberse detenido. Cada palabra del profesor, cada gesto, parecía estar lleno de un significado oculto. La clase terminó sin más incidentes, pero la inquietud de Daniela no hizo más que crecer. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que Villalobos sabía más de lo que mostraba. Algo en su mirada, algo en su actitud, le decía que él era parte de algo mucho más grande, algo que ella aún no entendía por completo. Cuando finalmente salió de la clase, el sol de la tarde iluminaba los pasillos de la escuela. Pero la luz no la tranquilizaba. Al contrario, la hacía sentir como si las sombras estuvieran más cerca que nunca, esperando a que las descubriera. Decidida a llegar al fondo del asunto, Daniela fue directamente al mural después de la clase. Su corazón latía con fuerza. Quería entender todo, quería encontrar respuestas. Pero algo dentro de ella le decía que no estaba sola en esta búsqueda. Alguien más estaba observando, alguien que conocía los secretos de la escuela, alguien que había dejado que ella los descubriera. Se acercó al mural, buscando en cada rincón, en cada detalle. Pero lo que encontró no fue una pista más. En el lugar donde había tocado la grieta antes, algo había cambiado. El papel había desaparecido. ¿Qué está pasando aquí?, susurró, con la garganta seca. El miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién más sabía sobre el mural? ¿Quién estaba tratando de detenerla? En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, su corazón en un puño. Al fondo del pasillo, vio la figura del profesor Villalobos, parado en la entrada, observándola fijamente. «Estás buscando algo que no puedes entender, Daniela», dijo, con una calma inquietante. El profesor se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio de los pasillos. «La sombra te está buscando también, pero no todos los secretos deben ser revelados». Daniela sintió el sudor frío recorrer su espalda. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Capítulo 3. El eco de los secretos. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, mientras Daniela permanecía inmóvil frente al mural. Las palabras del profesor Villalobos seguían resonando en su cabeza: «La sombra te está buscando también». Cada sílaba parecía hundirse en su mente como una advertencia, como una amenaza que no podía ignorar. El hombre ya no estaba allí. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Daniela sola con sus pensamientos y una creciente sensación de peligro. Miró nuevamente el mural, sus ojos recorriendo cada rincón en busca de una respuesta, de algo que pudiera darle una pista. Pero el papel ya no estaba, y el lugar donde lo había encontrado parecía más liso, como si alguien hubiera reparado la grieta apresuradamente. Con un suspiro tembloroso, Daniela dio un paso atrás, sintiendo como la incertidumbre y el miedo comenzaban a envolverla. Pero algo dentro de ella, una chispa de valentía y determinación, se negó a dejar que las cosas terminaran ahí. Si Villalobos sabía algo, significaba que había más por descubrir, y no se detendría hasta encontrar la verdad. Al día siguiente, Daniela decidió buscar a Sofía. Aunque su mejor amiga solía evitar problemas, era la única persona en quien confiaba lo suficiente para contarle lo que había pasado. La encontró en el comedor de la escuela, sentada en su lugar habitual, con su mochila abierta y su celular en la mano. «Sophie, necesito hablar contigo». «Es importante», dijo Daniela, sentándose frente a ella con urgencia. Sofía levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa ahora, Dani? ¿Otro misterio de los tuyos? Ya sabes que siempre terminas metiéndote en problemas». «Esto es diferente»,
insistió Daniela, bajando la voz para que nadie más pudiera escucharla. Encontré algo en el mural de la entrada. Algo que no debería estar ahí. Sofía dejó su celular a un lado y se inclinó hacia ella, intrigada. ¿Qué encontraste? Un mensaje, dijo Daniela, sacando el papel arrugado que había guardado en su bolsillo desde el día anterior. Aunque el original había desaparecido, había hecho una copia rápida esa misma noche. Decía, la verdad está bajo la sombra. No sé qué significa exactamente, pero creo que hay algo escondido, algo que los profesores, o incluso Villalobos, no quieren que sepamos. Sofía tomó el papel con cuidado y lo miró con detenimiento. Sus ojos se entrecerraron mientras lo leía. Esto suena raro, Dani. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Podría ser solo una broma de alguien. No lo creo, respondió Daniela, con firmeza. El profesor Villalobos me dijo algo ayer. Me dijo que la sombra me estaba buscando también. ¿Qué profesor diría algo así? Hay algo más grande detrás de esto, Sophie. Lo sé. Sofía suspiró y le devolvió el papel. Bueno, si es tan importante para ti, te ayudaré. Pero solo hasta que encontremos algo concreto, ¿entendido? No quiero que nos metamos en problemas por algo que podría no ser nada. Daniela asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, Sophie. Te prometo que no te arrepentirás. Esa tarde, después de clases, ambas regresaron al mural. La escuela estaba casi vacía, y los pasillos, bañados por la luz dorada del atardecer, parecían más largos y solitarios de lo habitual. Daniela y Sofía se detuvieron frente al mural, estudiándolo con atención. ¿Qué es lo que estamos buscando exactamente?, preguntó Sofía, cruzándose de brazos. No estoy segura, admitió Daniela, inclinándose hacia la pintura. Algo que nos diga qué significa ese mensaje. Tal vez otro símbolo, otro mensaje escondido. Mientras examinaban el mural, Sofía señaló un detalle que Daniela no había notado antes. Mira esto, dijo, tocando una de las esquinas inferiores de la pintura. Había una figura pequeña, casi oculta entre los colores. Era un búho negro, con los ojos abiertos de par en par. No recuerdo haber visto esto antes. Daniela se acercó, con el corazón acelerado. Tienes razón. Está casi escondido. Parece un símbolo, ¿no? Espera, dijo Sofía, sacando su celular para buscar información. En algunas culturas, los búhos representan sabiduría. Pero también se les asocia con la muerte o con cosas ocultas. ¿Crees que tenga algo que ver con lo que estás buscando? Antes de que Daniela pudiera responder, un ruido suave, como el crujir de una puerta, las hizo girarse bruscamente. Ambas miraron hacia el pasillo vacío, con el corazón en la garganta. ¿Escuchaste eso?, susurró Sofía, aferrándose al brazo de Daniela. Sí, respondió ella, tragando saliva. Alguien está aquí. Ambas permanecieron quietas por un momento, escuchando atentamente. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados. Daniela miró a Sofía, sus ojos llenos de determinación. Tenemos que escondernos, dijo en voz baja, tirando de su amiga hacia un rincón oscuro cerca de las escaleras. Desde allí, vieron cómo el profesor Villalobos aparecía en el pasillo, caminando con calma, como si estuviera inspeccionando la zona. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y una expresión inescrutable en el rostro. Daniela contuvo la respiración, tratando de no hacer ruido. Villalobos se detuvo frente al mural, mirando directamente al búho negro que Sofía había señalado momentos antes. Luego,
sacó algo de su bolsillo, una llave pequeña y oxidada. La insertó en una ranura que parecía ser parte del marco del mural, algo que nunca había notado. Con un clic casi imperceptible, una sección del mural se abrió como una puerta secreta, revelando un pequeño compartimento oscuro. Villalobos sacó algo de su interior, un sobremanila grueso, lleno de papeles que parecía examinar con cuidado. «Lo sabía», murmuró Daniela, apretando los puños. «Está ocultando algo». «Schach», dijo Sofía, tratando de mantenerla tranquila. Villalobos cerró el compartimento y se llevó el sobre, desapareciendo por el pasillo. Las dos amigas esperaron unos minutos más antes de salir de su escondite. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Sofía, su voz temblando un poco. «Dani, ¿segura que quieres seguir con esto?» Daniela miró el mural nuevamente, con los ojos llenos de determinación. «No podemos detenernos ahora. Hay algo aquí, algo importante, y no voy a descansar hasta saber la verdad». Mientras Daniela y Sofía salían de la escuela bajo el cielo nocturno, no notaron la figura que las observaba desde las sombras, con los ojos llenos de intenciones desconocidas. La verdad estaba cerca, pero el peligro también. Capítulo 4. Las llaves del pasado. La noche había caído sobre la pequeña ciudad, y con ella, un manto de incertidumbre cubría los pensamientos de Daniela. Sentada en el borde de su cama, repasaba una y otra vez lo que había presenciado junto a Sofía. El compartimento secreto en el mural, la llave, los papeles en el sobre. Todo señalaba que lo que estaba desenterrando era más grande de lo que había imaginado. De pronto, el suave zumbido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Sofía. «Dani, esto me tiene mal. No dejo de pensar en lo que vimos». «¿Qué crees que había en esos papeles?» Daniela le respondió rápidamente. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. ¿Puedes venir mañana temprano? Quiero buscar más información». La respuesta llegó casi de inmediato. «Sí, pero prométeme que no haremos nada peligroso». Daniela soltó un suspiro, sintiendo el peso de la preocupación de su amiga. «Lo prometo», escribió, aunque en su interior sabía que las promesas serían difíciles de cumplir. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad cuando Sofía llegó a la casa de Daniela. Su expresión reflejaba el cansancio de una noche inquieta, pero también una chispa de curiosidad que no podía ignorar. «¿Y bien?», dijo Sofía, entrando en la habitación de Daniela. «¿Qué planeas hacer?» «Primero, averiguar más sobre Villalobos», respondió Daniela con determinación. «No puede ser casualidad que esté tan involucrado en todo esto. Necesitamos saber quién es realmente». Encendieron la computadora de Daniela y comenzaron a buscar información sobre el profesor. Aunque al principio no encontraron nada fuera de lo común, un artículo antiguo captó su atención. Era un reporte sobre una investigación en la que Villalobos había sido mencionado hace más de 10 años. «Escucha esto», dijo Daniela, leyendo en voz alta. El profesor Tomás Villalobos fue interrogado en relación con un caso de corrupción que involucraba a varios políticos locales y fondos desaparecidos destinados a la educación. Aunque nunca se presentaron cargos en su contra, su nombre apareció en varios documentos relacionados con el caso. Sofía se inclinó hacia la pantalla, con los ojos abiertos de par en par. «¿Corrupción? ¿Qué tiene que ver eso con el mural?» «No estoy segura», respondió Daniela, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar.
Pero si Villalobos estaba involucrado en algo así, tal vez esos papeles que vimos sean evidencia de lo que sucedió. El siguiente paso. Las dos amigas decidieron regresar a la escuela después de clases, cuando los pasillos estuvieran vacíos y el riesgo de ser vistas fuera menor. Mientras esperaban el momento adecuado, Daniela no podía evitar sentirse vigilada. Cada vez que pasaba junto a Villalobos durante el día, sentía su mirada fija en ella, como si supiera lo que estaba planeando. Finalmente, cuando el reloj marcó las 5 de la tarde y la escuela estaba casi desierta, Daniela y Sofía se dirigieron al mural. Asegurándose de que no hubiera nadie cerca, comenzaron a examinarlo nuevamente, esta vez con más atención. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Sofía en un susurro, su nerviosismo evidente. Una forma de abrir ese compartimento otra vez, respondió Daniela, palpando el marco del mural en busca de alguna pista. Después de unos minutos, encontraron una pequeña ranura que parecía coincidir con la llave que Villalobos había usado. Aunque no tenían la llave, Daniela tenía una idea. «Espérame aquí», dijo, sacando un clip de su mochila. «Voy a intentar abrirlo». Sofía la miró con incredulidad. «¿Sabes hacer eso?» «Lo vi en un video una vez», respondió Daniela, con una sonrisa nerviosa. Tras varios intentos y unos cuantos suspiros frustrados, Daniela logró escuchar un clic. El compartimento se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Dentro, encontraron varios sobres similares al que Villalobos había sacado. Daniela tomó uno de ellos y lo abrió con cuidado. Lo que vio dentro la dejó sin palabras. Eran documentos financieros, explicó, mostrándole a Sofía los papeles. Listas de nombres, cantidades de dinero, fechas. Sofía examinó los papeles, frunciendo el ceño. Esto parece como si estuvieran desviando fondos. Mira, aquí hay nombres de escuelas y proyectos que nunca se llevaron a cabo. Esto es grande, Dani. Daniela asintió, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Esto prueba que Villalobos y otros estaban robando dinero destinado a la educación. Pero, ¿por qué lo esconderían aquí? Antes de que pudieran seguir investigando, escucharon pasos acercándose. Las dos amigas intercambiaron una mirada de pánico. Sin tiempo para cerrar el compartimento, tomaron los papeles que pudieron y se escondieron detrás de una columna cercana. Desde su escondite, vieron a Villalobos entrar al pasillo, seguido de un hombre que no reconocieron. «¿Qué hacemos?», susurró Sofía, su voz temblando. «Espera», respondió Daniela, tratando de mantener la calma. Villalobos y el hombre se detuvieron frente al mural. Aunque no podían escuchar claramente su conversación, el tono de sus voces era tenso. Villalobos señalaba el mural con gestos bruscos, mientras el hombre asentía, aparentemente tomando notas. «Esto no puede seguir aquí mucho tiempo», dijo Villalobos finalmente, lo suficientemente alto como para que las chicas pudieran oírlo. «Si alguien encuentra esto, estamos acabados». El hombre asintió nuevamente. «Mañana lo moveremos. Todo debe desaparecer antes de que alguien lo descubra». Daniela y Sofía se miraron con el corazón acelerado. No tenían mucho tiempo. Si no actuaban rápido, toda la evidencia desaparecería. Mientras Villalobos y su cómplice se alejaban, Daniela apretó los papeles contra su pecho. «Esto es nuestra única oportunidad de exponer la verdad», susurró.
pero en el fondo sabía que estaban entrando en un terreno peligroso, uno en el que un solo paso en falso podría costarles todo. Capítulo 5. Voces en las sombras. La noche se extendía como un manto espeso sobre la ciudad, mientras Daniela y Sofía caminaban apresuradamente hacia la casa de la primera. Los papeles que habían logrado sacar del compartimento estaban cuidadosamente guardados en la mochila de Daniela, pero el peso de su contenido parecía aplastarlas. La evidencia que sostenían no solo comprometía a Villalobos, sino también a otras figuras importantes de la ciudad. Sofía, con los brazos cruzados y el rostro pálido, rompió el silencio cuando finalmente entraron en el cuarto de Daniela. ¿Qué vamos a hacer ahora, Dani? Esto es demasiado grande. No somos detectives, ¿y si Villalobos se entera de que tenemos esto? Lo sé, respondió Daniela, dejando la mochila sobre la cama y comenzando a sacar los papeles. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Pero no podemos detenernos ahora. Si lo hacemos, todo esto desaparecerá, y nadie sabrá la verdad. Sofía se dejó caer en una silla, mirando los documentos como si fueran bombas a punto de estallar. Esto podría meternos en serios problemas. ¿Y si vamos a la policía? Daniela negó con la cabeza de inmediato. ¿Y si están involucrados? No podemos confiar en nadie. Tenemos que encontrar pruebas más sólidas y, cuando lo hagamos, llevarlas a alguien fuera de la ciudad. Un periodista, tal vez. Sofía suspiró, frotándose las sienes. Esto parece una locura, Dani. Pero estoy contigo. Solo, prométeme que no haremos algo que nos pueda poner en peligro directo. Lo prometo, dijo Daniela, aunque ambas sabían que esa promesa era difícil de cumplir. La conexión perdida. Pasaron las siguientes horas revisando los documentos. Los nombres de políticos locales, empresas fantasma y proyectos inexistentes llenaban las páginas, junto con sumas de dinero que se habían desviado de los fondos públicos. Pero un nombre en particular llamó la atención de Daniela: Proyecto Sombra. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el encabezado en uno de los documentos. Parece ser un programa que estaba destinado a las escuelas rurales, pero nunca se implementó. Aquí dice que se transfirieron millones de pesos para esto, pero no hay registros de que se haya usado. Sofía se acercó para mirar más de cerca. Tal vez sea la clave. Si podemos demostrar que este proyecto es una farsa, podríamos exponerlos a todos. Mientras hablaban, el celular de Daniela vibró en la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Deja de buscar. Esto no te concierne. El corazón de Daniela dio un vuelco. Mostró el mensaje a Sofía, quien palideció al leerlo. ¿Quién crees que sea? No lo sé, respondió Daniela, su voz temblorosa. Pero significa que saben lo que estamos haciendo. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el celular vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de audio. Daniela lo reprodujo con manos temblorosas. Una voz distorsionada dijo: si no entregan los papeles, alguien saldrá lastimado. Las palabras cayeron como una losa en la habitación. Daniela y Sofía se miraron, sabiendo que acababan de cruzar una línea peligrosa. Un aliado inesperado. A pesar del miedo que las consumía, Daniela decidió que necesitaban ayuda. Después de un rato de discusión, recordó algo que su abuelo le había contado sobre un periodista local llamado Julián Ortega, quien alguna vez había investigado casos de corrupción antes de ser silenciado por amenazas. Ahora, trabajaba en un pequeño taller de impresión, lejos del ojo público. Él podría ayudarnos, dijo Daniela, con una chispa de esperanza.
Tiene experiencia en estas cosas. Y si alguien sabe qué hacer con esta información, es él. Sofía dudó, pero finalmente accedió. Está bien. Pero si esto se complica más, quiero que dejemos todo. Encuentro bajo las luces de neón. Esa noche, Daniela y Sofía caminaron hacia el taller de Julián Ortega, ubicado en una parte antigua de la ciudad. Las calles estaban casi desiertas, iluminadas solo por faroles que parpadeaban ocasionalmente. El lugar era pequeño, con un letrero desgastado que apenas se podía leer: imprenta El Amanecer. Daniela tocó la puerta con nerviosismo. Después de unos segundos, un hombre de mediana edad abrió. Tenía el cabello desordenado, unas gafas que colgaban de su camisa y una mirada cansada pero alerta. ¿Qué quieren?, preguntó con voz grave. ¿Es usted Julián Ortega?, preguntó Daniela. El hombre las miró con sospecha. Depende de quién pregunte. Soy Daniela. Necesito su ayuda. Es sobre algo grande: corrupción, desvío de fondos, y un proyecto llamado Sombra. El rostro de Julián cambió de inmediato. Abrió la puerta por completo y las hizo pasar, asegurándose de cerrar con llave detrás de ellas. Hablen rápido, dijo, guiándolas hacia un pequeño escritorio lleno de papeles y recortes de periódico. Daniela y Sofía le contaron todo: el mural, el compartimento secreto, los documentos y las amenazas. Julián escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminaron, tomó uno de los documentos que habían traído y lo examinó detenidamente. Esto es serio, dijo finalmente. Muy serio. El proyecto Sombra fue algo de lo que oí hace años, pero nunca pude probar nada. Si esto es lo que parece ser, tienen a varios peces gordos involucrados, y no se detendrán ante nada para protegerse. ¿Qué hacemos?, preguntó Daniela, con la voz quebrada. Julián guardó silencio por un momento, luego dijo: necesitamos más pruebas. Algo que conecte directamente a estas personas con los fondos robados. Y también tenemos que difundir esto, rápido. Si logramos que esto llegue a un medio grande antes de que se den cuenta, será difícil que puedan taparlo. Sofía lo miró con escepticismo. ¿Y si nos encuentran antes de que podamos hacerlo? Por eso hay que ser cuidadosos, respondió Julián. Si quieren continuar con esto, tienen que estar preparadas para lo que venga. No será fácil. Daniela asintió, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. No vamos a rendirnos. Esto es demasiado importante. Mientras Julián comenzaba a planear los siguientes pasos, una sombra se movió fuera de la ventana del taller. Alguien las estaba observando, y aunque no lo sabían, el tiempo para actuar se estaba acabando. Capítulo 6. Bajo acecho. El silencio de la madrugada se rompía solo por el tic-tac del reloj en la pared del taller de Julián Ortega. Daniela, Sofía y el periodista estaban sentados alrededor de la pequeña mesa, iluminada por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Entre ellos, los documentos esparcidos eran como un mapa de intrigas y corrupción, sus líneas y números revelando verdades que habían permanecido ocultas durante años. Esto no es solo corrupción menor, dijo Julián, señalando uno de los nombres en los papeles. Este hombre, Joaquín Terán, es un político de peso en el Estado. Si está involucrado, hay muchos intereses en juego. ¿Crees que él sea quien está detrás de las amenazas?, preguntó Sofía, nerviosa. Es posible, respondió Julián, ajustándose las gafas. Pero también podría ser alguien más. Si estas conexiones son correctas, hay al menos 4 o 5 figuras importantes involucradas. Uno de ellos, Tomás Villalobos, ya lo conocen bien.
Los otros. Se detuvo al oír un ruido fuera del taller. Un crujido, como si alguien hubiera pisado vidrio. Los tres intercambiaron miradas tensas. ¿Escucharon eso?, susurró Daniela. Julián apagó la lámpara rápidamente, dejando la habitación en penumbra. Se levantó en silencio y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar afuera. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. «Hay alguien afuera», murmuró. «No son simples curiosos. Se mueven como si estuvieran buscando algo, o a alguien». El corazón de Daniela latía con fuerza. «¿Qué hacemos?» «Salimos por la puerta trasera», dijo Julián, con la voz firme. «No podemos dejarnos atrapar. Tomen los papeles y sigan mis instrucciones al pie de la letra». La huida. Con el corazón en la garganta, Daniela y Sofía recogieron apresuradamente los documentos más importantes mientras Julián tomaba una vieja mochila de lona para guardar el resto. Las luces del taller seguían apagadas, y el sonido de pasos afuera se hacía cada vez más cercano. «Vamos», susurró Julián, guiándolas hacia una pequeña puerta en la parte trasera del taller. Al abrirla, el aire frío de la madrugada las golpeó de lleno. Detrás del edificio, un callejón oscuro se extendía como una ruta de escape. Sin decir palabra, los tres comenzaron a caminar rápidamente, cuidando de no hacer ruido. Pero justo cuando estaban a mitad del callejón, una luz brillante los cegó momentáneamente. «Ahí están», gritó una voz masculina desde el otro extremo. Daniela sintió como el pánico se apoderaba de ella, pero Julián reaccionó con rapidez. «Corran», ordenó, empujándolas hacia la salida del callejón. Sofía tropezó, pero Daniela la ayudó a levantarse mientras escuchaban el sonido de botas golpeando el suelo detrás de ellas. La persecución era implacable. Llegaron a una calle principal, donde algunos automóviles pasaban esporádicamente. Julián levantó la mano, deteniendo un viejo taxi que se detuvo bruscamente frente a ellos. «Súbanse», gritó. El conductor, un hombre mayor con expresión confundida, miró a Julián con desconfianza. «¿Qué pasa aquí?» «Te pagaré el doble si nos sacas de aquí ahora mismo», dijo Julián, arrojando un billete al asiento delantero. Sin más preguntas, el conductor aceleró justo cuando los perseguidores llegaban al final del callejón. Un refugio temporal. El taxi los llevó hasta un barrio al otro lado de la ciudad, donde Julián tenía un pequeño departamento que usaba como oficina secundaria. Al llegar, cerró las cortinas y aseguró todas las puertas antes de dejarse caer en una silla, visiblemente agotado. «Esto se está poniendo peor de lo que pensaba», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Si están dispuestos a perseguirnos de esta manera, significa que tienen miedo de lo que sabemos». «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «No podemos seguir corriendo para siempre». «No lo haremos», respondió Julián, con determinación. «Mañana temprano enviaremos copias de estos documentos a un contacto mío en la Ciudad de México. Es un periodista de confianza que puede ayudarnos a publicar esto en un medio nacional. Una vez que salga a la luz, será más difícil que nos silencien». «¿Y qué hacemos mientras tanto?», preguntó Daniela, sintiendo la presión del momento. «Esperar», dijo Julián. «Y estar atentos. No podemos darnos el lujo de cometer errores ahora». Sombras del pasado. Mientras esperaban, Julián aprovechó para contarles más sobre su propia experiencia. Les habló de cómo, años atrás, había investigado casos similares de corrupción, solo para ver cómo sus artículos eran censurados y su reputación destruida. «Pensé que nunca volvería a involucrarme en algo así», confesó,
mirando a las chicas con una mezcla de admiración y tristeza. Pero ver su valentía me recuerda por qué empecé en esto. Ustedes tienen algo que muchos adultos han perdido, la voluntad de luchar por lo correcto, incluso cuando parece imposible. Las palabras de Julián resonaron en Daniela. Aunque estaba aterrada, también sentía una fuerza interior que no había experimentado antes. Sabía que no podían rendirse, no después de llegar tan lejos. El contraataque. Cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, Julián recibió una llamada de su contacto en la Ciudad de México. Tras explicarle la situación, acordaron un plan: enviarían los documentos a través de un servicio de mensajería segura, asegurándose de que nadie pudiera interceptarlos. Sin embargo, mientras empaquetaban los papeles, algo inesperado ocurrió. La electricidad del departamento se cortó de repente, dejando todo en penumbras. «Esto no es una coincidencia», dijo Julián, sacando una linterna de su mochila. Antes de que pudiera decir más, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Sabemos que están ahí», gritó una voz desde el otro lado. «Salgan ahora, o entraremos». Daniela y Sofía se miraron, aterradas. Julián apretó los labios y susurró: «Tomen los papeles y salgan por la ventana trasera. Yo los distraeré». «No podemos dejarte aquí», protestó Daniela. «No hay tiempo para discutir», dijo Julián, con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. «Váyanse ahora y no miren atrás». Con lágrimas en los ojos, Daniela y Sofía tomaron los documentos y escaparon por la ventana trasera, corriendo hacia la incertidumbre mientras escuchaban los gritos y el sonido de golpes en la puerta detrás de ellas. Las chicas se internaron en las calles vacías, con los documentos como su única esperanza y la voz de Julián resonando en su mente. «Esto es por algo más grande que nosotros». Pero mientras corrían, no podían evitar preguntarse si sobrevivirían para ver el final de esta lucha. Capítulo 7. La oscuridad antes del amanecer. El viento frío de la madrugada golpeaba los rostros de Daniela y Sofía mientras corrían sin rumbo fijo por las calles desiertas. Las luces de los postes titilaban débilmente, como si la ciudad misma estuviera al borde del colapso. La mochila que Daniela llevaba colgada al hombro pesaba más que nunca. En su interior, los documentos se sentían como un fardo cargado de esperanza y peligro. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sofía entre jadeos, su rostro pálido por el agotamiento y el miedo. «No lo sé», respondió Daniela, deteniéndose por un momento para mirar a su alrededor. «Pero no podemos quedarnos aquí. Si nos encuentran». Antes de que pudiera terminar la frase, un automóvil negro dobló la esquina con las luces apagadas. Daniela lo notó de inmediato y tiró de la mano de Sofía. «Corre». Perseguidas en las sombras. El auto aceleró, sus llantas chirriando contra el pavimento. Daniela y Sofía giraron hacia un callejón estrecho, sus pasos resonando en los muros de ladrillo como un eco de su desesperación. «Por aquí», dijo Daniela, señalando una escalera oxidada que llevaba al techo de un edificio. Subieron apresuradamente, sus manos temblorosas agarrando los peldaños. Cuando llegaron a la azotea, se agacharon detrás de una vieja chimenea, tratando de calmar su respiración. Desde allí, pudieron ver cómo el auto negro se detenía en la entrada del callejón. Dos hombres vestidos de negro salieron del vehículo, mirando a su alrededor con linternas en mano. «Nos están buscando», susurró Sofía, con la voz quebrada. «Lo sé», respondió Daniela, apretando los puños. «Pero no pueden encontrarnos. No ahora». Un aliado inesperado. Mientras las chicas se mantenían escondidas, el sonido de un mensaje entrante en el celular de Daniela rompió el silencio. Lo sacó rápidamente de su bolsillo,
temiendo que el ruido las delatara. El mensaje era de un número desconocido. Sé lo que están intentando. Vengan al mercado central. Es su única oportunidad. Sofía miró la pantalla con desconfianza. ¿Crees que sea una trampa? No lo sé, admitió Daniela. Pero no tenemos otra opción. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. ¿Y si es alguien que quiere ayudarnos?, preguntó Sofía, aferrándose a una pizca de esperanza. Daniela suspiró. Solo hay una forma de saberlo. El mercado central. El mercado estaba oscuro y silencioso cuando llegaron, sus pasillos desiertos y llenos de cajas vacías y toldos plegados. Daniela y Sofía avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el suelo de cemento. ¿Crees que realmente haya alguien aquí?, preguntó Sofía, sus ojos escaneando el lugar con nerviosismo. Antes de que Daniela pudiera responder, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre mayor, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Ustedes deben ser las chicas valientes que hicieron temblar a Villalobos y su gente, dijo el hombre, con una voz grave pero calmada. ¿Quién eres?, preguntó Daniela, dando un paso hacia adelante mientras mantenía a Sofía detrás de ella. Un viejo amigo de Julián Ortega, respondió el hombre. Él me contactó antes de que ustedes escaparan. Me dijo que necesitaban ayuda. Las chicas intercambiaron una mirada. Había algo en la voz del hombre que inspiraba confianza, pero no podían bajar la guardia tan fácilmente. ¿Cómo sabemos que no nos estás tendiendo una trampa?, preguntó Sofía, cruzando los brazos. El hombre sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó al suelo frente a ellas. Esto es de Julián. Léelo y decidan si quieren confiar en mí. Daniela recogió el sobre y lo abrió apresuradamente. Dentro había una nota escrita a mano. Confíen en Emilio. Él las guiará. Tienen que salir de la ciudad antes del amanecer. Julián. El plan de escape. Emilio las condujo a una bodega cercana, donde un viejo camión de carga esperaba con el motor encendido. Esto las llevará hasta el límite de la ciudad, explicó. Desde ahí, tengo contactos que pueden ayudarlas a llegar a un lugar seguro. ¿Y qué pasa con los documentos?, preguntó Daniela, preocupada. Yo me encargaré de enviarlos a donde tienen que ir, aseguró Emilio. No se preocupen por eso. Lo importante ahora es que ustedes estén a salvo. Si las atrapan, todo se vendrá abajo. Daniela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Está bien. Confiaremos en ti. La traición. Justo cuando estaban a punto de subir al camión, un disparo rompió el silencio. Daniela y Sofía se agacharon instintivamente, mientras Emilio caía al suelo con un quejido de dolor. Desde la entrada de la bodega, los mismos hombres que las habían perseguido en el callejón avanzaban con armas en mano. Entréguennos los papeles y tal vez salgamos de aquí con vida, gritó uno de ellos. Corran, exclamó Emilio, usando sus últimas fuerzas para empujar a las chicas hacia el camión. Daniela y Sofía subieron rápidamente, cerrando la puerta tras ellas. El conductor, un hombre joven que parecía tan aterrorizado como ellas, pisó el acelerador, y el camión salió disparado de la bodega mientras las balas rebotaban contra la carrocería. El sacrificio de Emilio. Desde la ventana trasera del camión, Daniela pudo ver cómo Emilio intentaba levantarse, enfrentándose a los hombres armados con una valentía desesperada. Una lágrima rodó por su mejilla mientras el vehículo se alejaba, dejándolo atrás. Lo sacrificó todo por nosotras, susurró Sofía, con la voz quebrada. Lo hizo porque cree en lo que estamos haciendo,
respondió Daniela, apretando los puños. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. El camión avanzaba hacia el límite de la ciudad, pero Daniela sabía que el peligro aún no había terminado. Aferrada a la mochila con los documentos, juró que haría todo lo posible para llevar la verdad al mundo, sin importar el costo. El amanecer estaba cerca, pero la oscuridad todavía les pisaba los talones. Capítulo 8. La luz de la verdad. El camión seguía avanzando a toda velocidad por la carretera desierta. Daniela mantenía la mochila apretada contra su pecho, como si al soltarla los secretos contenidos en esos documentos pudieran desaparecer para siempre. Sofía, a su lado, miraba por la ventana con el rostro pálido, su respiración entrecortada. La tensión en el aire era palpable. ¿Estamos lejos del límite de la ciudad?, preguntó Daniela al conductor, un hombre joven llamado Marcos que Emilio había reclutado para ayudar. Aún nos queda media hora, si no nos detienen antes, respondió Marcos, con los ojos fijos en el camino. Pero tenemos que ser cuidadosos. Villalobos y sus hombres deben estar vigilando las salidas. ¿Qué hacemos si nos encuentran?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Nos aseguramos de que estos documentos lleguen a su destino, pase lo que pase, dijo Daniela con determinación. Un obstáculo inesperado. Cuando el camión se acercaba a una intersección, Marcos frenó bruscamente. Un retén improvisado bloqueaba el camino, con dos camionetas negras estacionadas en medio de la carretera y varios hombres armados patrullando la zona. Son ellos, murmuró Marcos. No podemos seguir por aquí. ¿Hay otra ruta?, preguntó Daniela, mirando a su alrededor. Sí, pero es más larga y nos hará pasar por un camino rural. No hay luces, y podría ser peligroso. No tenemos opción, dijo Sofía. Tenemos que intentarlo. Marcos asintió y giró el volante, llevando el camión hacia un sendero estrecho que se adentraba en la oscuridad. El camino de la incertidumbre. El sendero rural estaba lleno de baches y giros cerrados, y cada crujido de las ramas bajo las ruedas del camión hacía que Daniela y Sofía se estremecieran. La única luz provenía de los faros delanteros, que parecían insuficientes para atravesar la densidad de la noche. ¿Crees que Julián esté bien?, preguntó Sofía de repente. No lo sé, respondió Daniela, sintiendo un nudo en la garganta. Pero tenemos que confiar en que él sabía lo que hacía. El camión dio un salto al pasar por un hoyo, y la mochila se deslizó de las manos de Daniela. Cuando la recogió, una hoja de papel se deslizó de entre los documentos. Daniela la tomó y la miró detenidamente. Era una lista de nombres, muchos de ellos familiares, políticos, empresarios, incluso algunos miembros de las fuerzas del orden. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Daniela, mostrando la hoja a Sofía. Es una red entera, murmuró Sofía, horrorizada. Todos ellos han estado protegiendo a Villalobos y a los demás. Si esto sale a la luz, será un golpe del que no podrán recuperarse, completó Daniela, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. El ataque final. De repente, un par de luces apareció en el retrovisor. Marcos miró por el espejo y maldijo entre dientes. Nos han encontrado. El camión aceleró, pero el terreno desigual hacía difícil mantener la velocidad. Los faros de los perseguidores se acercaban cada vez más, y pronto el sonido de disparos resonó en el aire. «Agáchense», gritó Marcos, mientras maniobraba para evitar los baches y los disparos. Daniela abrazó la mochila con fuerza, mientras Sofía cerraba los ojos, rezando en silencio. Los minutos se alargaban como si fueran horas, y cada curva del camino parecía un desafío mortal. Finalmente, el sendero se abrió hacia una carretera más amplia.
Marcos aceleró al máximo, dejando atrás a los perseguidores momentáneamente. Pero justo cuando parecía que habían escapado, una camioneta negra apareció frente a ellos, bloqueando el camino. «No puedo detenerme», dijo Marcos, con los ojos llenos de determinación. «Hazlo», gritó Sofía. El impacto fue inevitable. El camión chocó contra la camioneta, y el mundo se llenó de ruido, luces y caos. El despertar. Daniela abrió los ojos lentamente. Su cuerpo dolía, y el sabor metálico de la sangre llenaba su boca. A su lado, Sofía estaba despertando también, con un corte en la frente pero consciente. «¿Estás bien?», preguntó Daniela con esfuerzo. «Sí, creo que sí», respondió Sofía, mirando a su alrededor. El camión estaba destrozado, y Marcos yacía inconsciente en el asiento del conductor. La mochila con los documentos estaba a pocos metros de distancia. Daniela la alcanzó justo cuando los hombres armados se acercaban, sus sombras alargándose bajo la luz de los faros. «Entréganos eso», dijo uno de ellos, apuntando con su arma. «No lo haré», respondió Daniela, su voz firme a pesar del miedo. Los hombres se acercaron, pero antes de que pudieran tomar la mochila, un sonido ensordecedor rompió el aire. Sirenas. La red se desmorona. Varios vehículos policiales llegaron al lugar, rodeando a los hombres armados. Los agentes, dirigidos por un hombre de traje que parecía conocer la situación, arrestaron a los perseguidores rápidamente. El hombre se acercó a Daniela y Sofía, ayudándolas a ponerse de pie. «¿Están bien?», preguntó. «¿Quién es usted?», preguntó Daniela, todavía confundida. «Trabajo con Julián», respondió. «Nos contactó antes de que todo esto ocurriera. Sabíamos que Villalobos intentaría detenerlas, así que organizamos este operativo». Daniela sintió una ola de alivio y cansancio al mismo tiempo. Habían logrado sobrevivir, pero todavía quedaba trabajo por hacer. La verdad revelada. Días después, los documentos fueron entregados a un medio de comunicación nacional. La red de corrupción fue expuesta en una serie de reportajes que sacudieron al estado entero. Villalobos y sus aliados fueron arrestados, y las voces de las víctimas finalmente fueron escuchadas. Daniela y Sofía, aunque aún jóvenes, se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía. Regresaron a su ciudad natal con la frente en alto, sabiendo que habían cambiado la historia. El mural restaurado. Meses después, el mural en la escuela fue restaurado. Las sombras que antes representaban el encubrimiento y la conspiración ahora se transformaron en imágenes de justicia y esperanza. Daniela, de pie frente al mural, sonrió. Sabía que la lucha nunca terminaba, pero también sabía que siempre habría personas dispuestas a alzar la voz. Las sombras no pueden ocultar la verdad para siempre, pensó, mientras el sol iluminaba el mural, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra una forma de brillar.